Buenos días, mi nombre es Ricardo Salvatierra Valdivieso, especialista en Derecho Laboral, miembro del staff de la revista Asesor Empresarial. En esta oportunidad procederemos a desarrollar todos los puntos de la normatividad que regula las gratificaciones con la finalidad de realizar una correcta determinación de los pagos de este beneficio. También se abordará el tema de la inafectación de la gratificación y el pago de la bonificación extraordinaria, así como el cumplimiento de las formalidades referidas a este beneficio. Gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, regulado por la Ley 27735 y reglamentado por el Decreto Supremo 005-2002-TR. Asimismo, se encuentra regulada por la Ley 29351, Decreto Supremo 007-2009-TR, que es la norma que lo reglamenta. ¿Qué trabajadores tienen derecho a este beneficio? Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, independientemente a la modalidad de contrato de trabajo y de tiempo de prestación de servicios, tienen derecho a percibir dos gratificaciones en el año, una por fiestas patrias y otra por Navidad. Este beneficio se aplica a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, entendiéndose por las modalidades de contrato de trabajo a plazo indeterminado, los contratos de trabajo sujetos a modalidad y los contratos de trabajo a tiempo parcial. También tienen derecho a este beneficio los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores. Esto de acuerdo a lo regulado por el artículo 1 de la Ley 27735 y concordado con el artículo 1 del Decreto Supremo 005-2002-TR, norma que lo reglamenta. Remuneración computable y conceptos no computables. Remuneración computable. Entendemos por remuneración regular aquella que se considera percibida regularmente, habitualmente por el trabajador en dinero o en especie, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Remuneración complementaria variable o imprecisa. Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos en alguna oportunidad, en 3 meses durante el semestre correspondiente. Para su incorporación a la gratificación, se suman los montos percibidos y el resultado se divide entre 6. Se debe de entender entonces que las remuneraciones complementarias variables o imprecisas son aquellas que se perciben no todos los meses, pudiendo ser estas, por ejemplo, horas extras, comisiones, bonificaciones, entre otros. Remuneración imprecisa. El monto de las gratificaciones en el caso de los trabajadores que perciben remuneración imprecisa, como es el caso de comisionistas y de estajeros puros, se calcula en base al promedio de la remuneración percibida en los últimos 6 meses, anteriores al 15 de diciembre o al 15 de julio, teniendo en consideración las gratificaciones por Navidad o por fiestas patrias. Remuneración computable. La remuneración computable para las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad es la vigente al 30 de junio y 30 de noviembre respectivamente. Conceptos no computables. Los conceptos no computables que no se toman en cuenta para cálculo de gratificaciones son aquellos conceptos
que están señalados en el artículo 19 del Decreto Supremo 001-96-TR, que es el texto único ordenado de la compensación por tiempo de servicios y que se aplica supletoriamente para el beneficio de las gratificaciones. Así tenemos gratificaciones extraordinarias u otros conceptos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad o que haya sido materia de convención colectiva. Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, el costo o valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares, el valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado. La asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza. Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia. Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador por el cabal desempeño de su función, como movilidad, viáticos, vestuarios, etc. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación de los servicios de conformidad a la Ley 28051. La prestación alimentaria otorgada bajo la modalidad de suministro indirecto, el que se otorga a través de empresas administradoras que tienen convenios con el empleador mediante la entrega de cupones, vales u otros análogos para la adquisición exclusiva de alimentos en establecimientos afiliados o a través de convenios con empresas proveedoras de alimentos debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El objeto de las prestaciones alimentarias es la de mejorar los ingresos de los trabajadores. Tiempo de servicios computable para el cálculo de la gratificación. Determinada la remuneración computable, las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad se calculan por los periodos de enero a junio y julio a diciembre, respectivamente. Las gratificaciones ordinarias equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre y se reducen proporcionalmente en su monto cuando el periodo de servicios sea menor. El tiempo de servicios para efectos del cálculo se determina por cada mes calendario completo laborado en el periodo correspondiente. Los días que no se consideren tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de 30avo de la fracción correspondiente. Son considerados como días efectivamente elaborados para el cálculo del tiempo de servicios computable, el descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad social que originan el pago de subsidios. Entre estos tenemos el descanso por incapacidad temporal para el trabajo, el descanso pre y postnatal y la hora de lactancia. El descanso por accidente de trabajo que sea remunerado por el empleador o pagado con subsidios de la seguridad social.
aquellos que sean considerados por la ley expresa como laborados para todo efecto legal. Así tenemos permisos y licencias sindicales, despido nulo, sanciones de cierre temporal y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes, caso fortuito o fuerza mayor. Monto de la gratificación y compatibilidad. El trabajador, para que tenga derecho a la gratificación por fiestas patrias o Navidad, debe de haber laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente. Las gratificaciones legales equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre. En caso de que el trabajador cuente con menos de 6 meses al 15 de julio o al 15 de diciembre, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses calendarios completos. Si durante todo el semestre el trabajador hubiera incurrido en inasistencias injustificadas, licencias sin goce de haberes, o se hubiera aplicado medida disciplinaria de suspensión, el monto de la gratificación será reducida tantos treintavos como días de inasistencia hubiera tenido. En todos los casos, dichos montos deben ser reflejados en la planilla electrónica y boleta de pago de remuneraciones. La percepción de esta gratificación es incompatible con la de cualquier otro beneficio, de naturaleza similar, que con igual o diferente denominación se encuentre percibiendo el trabajador, en cumplimiento de normas legales especiales, convenios colectivos o por costumbre. Ello toda vez que tal gratificación es de carácter obligatorio. Cálculo de la gratificación trunca. ¿Cómo se realiza el cálculo de la gratificación trunca? Las gratificaciones truncas se originan cuando el trabajador cesa antes de la fecha en que corresponda el pago de alguna de las gratificaciones, es decir, cesa antes de julio o diciembre, según se trate de la gratificación de fiestas patrias o Navidad, respectivamente. Asimismo, si el trabajador no tiene vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir el beneficio, pero si hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre respectivo, percibirá la gratificación en forma proporcional a los meses calendarios efectivamente trabajados. La remuneración computable para las gratificaciones truncas es la vigente al mes anterior al que se produjo el cese. La gratificación en regímenes especiales laborales. Régimen laboral especial de la microempresa. Los trabajadores que pertenecen a este régimen no tienen derecho a las gratificaciones legales. Sin embargo, nada obstaculiza para que los empleados sujetos al régimen de las microempresas pacten con sus trabajadores mejores condiciones a las previstas, pudiendo entregar una suma adicional a modo de gratificación o incentivo, sin que sea considerado gratificación legal. Trabajadores a tiempo parcial. Las normas que regulan las gratificaciones legales señalan expresamente que este beneficio laboral es de aplicación para cualquier modalidad de contrato de trabajo, no condicionándolo a una jornada laboral mínima. Siendo así, consideramos que los trabajadores a tiempo parcial sí tienen derecho al pago de fiestas patrias y Navidad en cuanto a la gratificación. Trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar tienen derecho a media remuneración por concepto de gratificaciones legales. El pago debe efectuarse en la primera quincena de los meses de julio y diciembre.
Trabajadores mineros. Los trabajadores mineros tienen derecho a las gratificaciones legales de fiestas patrias y Navidad, con la única salvedad que su remuneración mínima no puede ser inferior a la remuneración mínima vital más el 25% adicional. Actualmente, el monto de la remuneración mínima para los trabajadores mineros asciende a 937.50 nuevos soles. Trabajadores de construcción civil. La gratificación por fiestas patrias y Navidad equivale a 40 jornales básicos respecto a la gratificación por fiestas patrias. Esta se paga a razón de un séptimo de 40 jornales básicos por mes calendario completo de labor, contados de enero a julio del año respectivo. En cambio, la gratificación por Navidad se paga a razón de un quinto de 40 jornales básicos por mes calendario completo, laborado en la obra, contados de agosto a diciembre. A efectos de la percepción de ambas gratificaciones, el empleador debe considerar lo siguiente: solo si el trabajador labora en la misma obra un periodo completo de 7 o 5 meses, según sea el caso, percibe el íntegro de las gratificaciones legales. El trabajador no tiene derecho a percibir alguna de estas gratificaciones en más de una obra bajo el mismo empleador. De hacerlo, el empleador descontará su importe de la liquidación de beneficios sociales. Si el trabajador labora en una obra por un periodo menor a los ya indicados, percibirá tantos séptimos o quintos del monto de cada una de las gratificaciones como meses calendarios completos haya laborado en la obra. Si el trabajador ingresa o cesa en la obra antes de cumplir un mes calendario de trabajo, percibirá tantas partes proporcionales de los séptimos o quintos del monto de las gratificaciones como días laborados hubiere tenido. El empleador abonará las gratificaciones en la semana anterior a las fiestas patrias o Navidad, salvo en caso de retiro o despido anterior a dichas fechas. Trabajadores agrarios. Los trabajadores comprendidos en este régimen laboral tienen derecho a percibir una remuneración diaria no menor a 29.27 nuevos soles, siempre y cuando laboren más de 4 horas diarias en promedio. En dicha remuneración se encuentra incluida las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Inafectación de las gratificaciones. Mediante la Ley 29351, vigente desde el 2 de mayo del año 2009 hasta el 31 de diciembre del año 2014, concordado con su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 007-2009-TR, se establece que las gratificaciones y aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, así como las gratificaciones proporcionales o truncas por estos conceptos, no se encuentran afectas a ningún tipo de aportación, contribución ni descuentos de índole alguna, excepto el impuesto a la renta de quinta categoría y aquellos otros descuentos establecidos por el mismo trabajador, como por ejemplo cuota sindical, préstamo administrativo, etc., así como mandato judicial en procesos de alimentos. La referida inafectación es aplicable a los trabajadores con convenio de remuneración integral anual, siendo que la inafectación alcanza a la parte proporcional que corresponda a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, la misma que debe estar desagregada en la planilla electrónica.
La Ley 29351 establece que el monto que pagaban los empleadores por concepto de aportación a E-Salud con relación a las gratificaciones de julio y diciembre de cada año será entregado a los trabajadores bajo la modalidad de una bonificación extraordinaria de carácter temporal, no remunerativo ni pensionable. Únicamente esta bonificación extraordinaria se encontrará afecta al impuesto a la renta de quinta categoría. Esta bonificación debe ser cancelada conjuntamente con la gratificación a pagarse o con la liquidación de beneficios sociales en el caso de cese del personal. En el caso de las empresas que aportan a una entidad prestadora de salud, el monto a entregar al trabajador por concepto de bonificación extraordinaria no es del 9%, sino solo del 6.75% del monto de la gratificación calculada, ya que el aporte del 2.25% a la EPS se mantiene inalterable.